Dismar Salud y Cultura para cuidar el cuerpo y la salud tiene varias recomendaciones. Hoy nosotros te recordamos del vibromasajeador orgánico Jack. Ayuda a combatir dolores musculares producidos por el estrés, por la artritis, la artrosis y cualquier cansancio acumulado. Puedes combatirlo gracias a este vibromasajeador. Puedes encontrarlo en cualquiera de los locales de Dismar Salud y Cultura. A partir de ahora vamos a compartir con dos expertos, conocedores de la política paraguaya, analistas, observadores y críticos. En ese rol está con nosotros ya nuestro invitado de hoy, que hace días queríamos tenerlo con nosotros, pero sus funciones en otros medios impedía, pero hoy ha hecho un espacio en su agenda. El periodista, profesor Pepe Costa, buenas noches, bienvenido a Siglo a Siglo. ¿Qué tal, Oscar? Hola, Mariam. Un saludo a la audiencia. Pepe. Bernardino, un gusto estar contigo también aquí en esta mesa. Muy bien, el doctor José María Costa, vamos a llamarlo cariñosamente Pepe, más conocido como Pepe, bienvenido. Y también nos acompaña un analista político ya reconocido, miembro del Partido Colorado, pero hoy en su calidad de analista y bueno, por supuesto también como alguien que conoce bien desde adentro el Partido Colorado, el doctor Bernardino Cano Radil. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias por la invitación, Ariana, gracias, Oscar, Pepe, un saludo. A usted, doctor, de nuevo, porque siempre queremos recurrir a mentes brillantes para analizar lo que es... Por la falta de cabello. Política, para analizar la política y fundamentalmente evaluar qué nos ha dejado este 21 de abril a los paraguayos. De hecho, ha dejado algunos contusos, evidentemente. Pero en el fondo creo que el trabajo, o sea, el acto eleccionario en sí, puntualmente de lo del día 21 de abril, para mí ha marcado un hecho, una bisagra entre aquella situación difícil que vivió la sociedad, entre que eran golpistas, los que estaban en el Congreso que no eran golpistas, que hubo todos esos hechos de aparentemente de corrupción que se fueron divulgando a medida que llegábamos al 21 de abril, más las agresiones verbales. Todo eso, doctor, me parece que quedó, el 21 de abril terminó. Para mí fue un día extraordinario, te diría en estos términos. Toda mi vida luché para que haya democracia en Paraguay, enfrentando la dictadura, la persecución con mi familia. Y el 21 de abril para mí se consolidó la democracia paraguaya por la doble alternancia, que es muy importante. O sea, no es un dato menor la doble alternancia. La doble alternancia en los 5 años. Sí, que hace 5 años hubo una alternancia pacífica y un voto castigo a una gestión de gobierno. Sí. 5 años después hay otra alternancia pacífica y otro voto castigo a otra gestión de gobierno. Sí. Desde el punto de vista de la teoría política, se puede decir que aprobamos con 10 felicitados el examen. Porque no solamente hicimos el ritual electoral, que cada 5 años se da. Estamos empezando a salir de ser una democracia meramente electoralista, a convertirnos en un proceso democrático de mayor densidad, de mayor calidad. Faltaría posiblemente mejorar algunos aspectos en lo que hace la calidad, pero ya va a mejorar con lo que pasó. ¿Y el ciudadano ya vota? Sí, elige. Pero ya elige. Y va a mejorar con lo que pasó. ¿Y por qué va a mejorar con lo que pasó? Porque los que ganaron o ganamos el 21 de abril sabemos que hay voto castigo por 2 veces. Hay 500, votaron 2.400.000. Hay más de 500.000 personas. Yo calculo que hay cerca de 800.000 personas que eligen y desequilibran una elección. Y eso es demasiado importante. Accedieron a esto independientemente del partido. Independientemente del partido. Representen a un partido. No solamente el partido, acá también se votó gente. Sí. O sea, Horacio no es solamente por ser colorado, Horacio también es gente. Hace claro. una presencia transversal, si veamos los votos entre el partido, el voto del candidato, es muy interesante. Sí. Pero lo más importante es eso, doble voto castigo. Oscar, para la historia de la democracia paraguaya, estamos construyendo páginas gloriosas, extraordinarias, por la calidad del votante, por la tranquilidad de la jornada. No hubo un incidente, no hubo un acto de violencia. Contaban algunos amigos, como Chuco Vargas Peña, que le pidieron por favor
poner una calcomanía y él dijo, no, yo soy liberal, disculpe señor, como no. Bueno, esas son todas anécdotas inéditas en nuestra historia. Entonces, para mí fue fantástico, eso es lo fundamental. Después podemos ver sus aristas sobre el tema internacional, sobre cada actor, sobre el Partido Colorado, el Partido Liberal, la izquierda, que son datos hasta menores ante la envergadura del doble voto castigo, porque obliga, y esta es la parte crucial, no sé qué pedirá Pepe, pero obliga a gobernar mejor, y los gobernantes saben que el pueblo paraguayo castiga. Es extraordinario. ¿Coincidís? Yo no tengo más que decir lo que dijo un convencional constituyente alguna vez, me abongo. Sí, en casi la totalidad, pero con una pequeña diferencia, un matiz más que nada. Coincido que el elemento fundamental del resultado de esta elección es esto, el doble voto castigo, es decir, la doble, digamos, transición de un color a otro, que obviamente, y creo que vamos a eso, si se concreta pacíficamente con la entrega del mando el 15 de agosto, que sí. Claro, no hay, para mí tampoco hay ni razones para pensar lo contrario, pero bueno, cuando se concrete eso, se cierra el círculo inédito en nuestra historia política, de toda la República, ¿sí? Inédito. Si ya festejábamos lo inédito y celebrábamos lo inédito en algunos momentos de esta transición, por ejemplo, la entrega del mando de un militar a un civil, que lo vivió el Partido Colorado, la entrega de un partido a otro, el Partido Colorado... Directamente el adversario. Y en este caso vuelve el Partido Colorado. Es decir, hay momentos inéditos que estamos viviendo en esta transición. Y uno de ellos grande ha sido la caída del Partido Colorado. Sí. Bueno, la implicancia que tiene eso y que señalaba Bebito es fundamental porque hace ver que el voto realmente tiene valor. Y esto no es poca cosa. No es poca cosa. No es poca cosa, porque siempre hemos dicho y seguimos teniendo la tentación de decir que el paraguayo en general no sabe votar. Es posible que haya una gran cantidad de gente que digamos, que se deje llevar por la onda, etcétera, etcétera. Pero sí toma decisiones. Hoy día cada vez hay más gente que toma decisiones y en las urnas también las toma. Ahora, yo en lo que voy a matizar un poco es que todavía necesitamos más signos para ser optimistas. Y el signo fundamental está en lo que decía Bebito. Es decir, vamos a ver cómo actúa el Partido Colorado en función de gobierno y sobre todo con las herramientas que tiene, porque yo decía en un comentario, no ha caído el Partido Colorado en la tentación de la designación dedocrática de sus candidatos. Ha hecho un proceso electoral interno que pocos partidos lo han tenido. Ningún otro partido hizo. Bueno, el Partido Patria Quería sí lo tuvo. No, pero fue una cooptación más bien de las mayorías. Pero por ejemplo, eso no hubo en el Partido Liberal, y eso creo que es parte de la catástrofe actual. Señor. O sea, es cierto, no ha caído en esa tentación en esta ocasión. Ojalá que siga así. Pero sobre todo, la gran tentación que viene ahora es la mayoría con la que llega al Parlamento. ¿Será esa mayoría la de aquella aplanadora que tanto daño causó a la política y al escenario político en Paraguay? ¿O será una mayoría más racional, más consciente y más comprensiva de los signos de los tiempos que señalaba Bebito? Que si hace mal la cosa, compañero, la próxima también te puede castigar a vos. Yo te diría esto hasta con un tono de ironía, ¿no es cierto? Los colorados nos gusta tanto el poder que hasta somos capaces de gobernar bien para no perder una elección. O fomentar la oposición. Somos capaces hasta de gobernar bien para no perder una elección, porque ahora entendimos... Celebro esa ironía porque se entiende perfectamente. Porque ahora entendimos que hay que gobernar bien, porque ya el votante te castiga o te premia, por un lado. Aparte, no es el mismo partido... No sé si puedo volver a hablar, pero no es el mismo Partido Colorado, este partido que el que recuerda Pepe. Eso es muy importante. Digamos que el Partido Colorado pagó sus deudas con la democracia.
plenamente, absolutamente, que es lo que siempre soñé. Por lo menos vos sabes bien que vinimos, luchamos por la democratización del partido. Oscar también, yo lo conozco de su padre, acá Oscar. Es así. Que estaba con nuestro grupo, es así, perseguido, un gran señor, un gran cantante, entre paréntesis. Cantaba la música de Epifanio. Sí, señor. Bueno, nosotros luchamos todo ese tiempo. Acordate que el Partido Colorado se ayornó en la constituyente, sí, sí, con una mayoría absoluta. Sacamos por consenso solo un artículo 2, pero por consenso diseñamos con la oposición, teniendo mayoría absoluta. Hicimos la transición de las Fuerzas Armadas, conducidas desde el Partido Colorado, con la ley de desafiliación en su momento, suspensión de la afiliación, que fue muy importante. Guasmosi alguna vez se lo va a reivindicar mucho más de lo que se dice, porque habrá tenido sus problemas por la expansión económica, pero fue el que le tocó torear los acuerdos más complejos de la construcción de la sociedad democrática. Ahí es donde se diseñó con el Pacto de Gobernabilidad, que vos eras ya una persona. Ahora, Benito, yo coincido, si tu visión, esa ironía que estás manifestando me parece exacta, acertada y forma parte de lo deseable. Claro. No sé tanto si de lo previsible, pero ¿por qué? Y te digo por qué. Porque todavía hay otra tentación muy grande en nuestro escenario político y de la cual el Partido Colorado todavía no ha demostrado estar exento, que es la del prebendarismo. No, pero no hay duda. Sí, tan es así que ese es uno de los males que contagió a los demás partidos, o sea, no sé si contagió el Partido Colorado. Los demás partidos, algunos de ellos, venidos a la política y venidos al poder en el anterior periodo, tomaron como práctica. Se dejaron contagiar, pero totalmente porque creían que ese era el mecanismo para mantenerse en el poder. Cuando Pepe estaba de secretario de redacción de Última Hora hace unos 15 años, por ahí, yo ya publiqué columnas en Última Hora donde explicaba que la corrupción, que el prebendarismo era transversal, porque teníamos una sociedad anómica. ¿Te acordás que discutimos mucho eso con Juan Andrés, contigo? No, además es un tema vigente. Y me discutían a mí de que era el coloradismo. Yo le decía, no él, porque yo cuando vine hice un estudio con informantes clave, saqué una grilla de conceptual y me di cuenta que estaba tan internalizado la pauta cultural, porque todo el mundo asocia el coloradismo con la dictadura, pero se olvidan la cooptación de la iglesia, la burguesía naciente, la oposición que se prestó con exiliados y torturados a estar sentados en una constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la sociedad paraguaya. En el propio Parlamento. ¿Cómo? En el propio Parlamento. En el propio Parlamento, te digo, ahí estaba a 2 cuadras la tercera, la técnica, ahí estaban discutiendo la democracia y los derechos humanos. Entonces, veamos las cosas en su lugar. La sociedad paraguaya, con la mayor responsabilidad del Partido Colorado, no hay dudas. Esta euforia que tenemos los paraguayos y de haber hecho unas elecciones fantásticas el domingo pasado, que tenemos un gobierno constituido que va a asumir el 15 de agosto, no nos tiene que llevar a olvidar, Pepe y Cano Radil, de que el Paraguay necesita definitivamente, a partir de sus gobernantes, los que están ahora y los que van a venir, apartarse lo más rápido posible de todo intento de corrupción. Eso es algo que no hay duda. Tenemos que yo te diría, llegar desde aquí, desde cualquier lugar. Oscar, la corrupción nos ha dejado, doctor, en un ámbito... En Paraguay no hay una corrupción, es un sistema corrupto que está instalado. ¿Y será que, pregunto yo, y es muy diferente? Cambiamos un ratito del Partido Colorado al Partido Liberal. ¿Será que esa corrupción reciente, el caso del INDER, tuvo mucha incidencia para el resultado del Partido Liberal? Pregunto, pero respondemos también a la vuelta de esta pausa. Con mucho gusto. Y ustedes ya saben que para tener un lugar allí paradisíaco prácticamente para construir su familia es Raquiura Country. Nosotros les recomendamos que vayan, que den una vuelta por allí. Entre paréntesis, ya llegar al centro desde Raquiura también va a ser mucho más rápido una vez que esté construida la avenida Ñuguazú. Lo que están viendo en pantalla son terrenos o son construcciones en realidad de viviendas de personas que ya han adquirido allí sus lotes y ustedes pueden ser los próximos. Si compran o si adquieren un lote de un título de Raquiura Country, llevan también ya la membresía para disfrutar de Raquiura Resort Day. Hemos dejado para este bloque un segmento específico sobre el tema de corrupción.
muchos dicen que le cuesta al Partido Liberal la pérdida del poder por los hechos de corrupción. El Partido Colorado dejó el poder en el año 2008, ya como consecuencia de la alta corrupción, lo sacan del poder, viene el gobierno de Fernando Lugo, y probablemente Fernando Lugo, si llegaba hasta el 15 de agosto, estaba también salpicado por hechos de corrupción mucho más notorios de lo que fue en la época en que estuvieron algunos de sus ministros metidos en temas de corrupción. O sea, de la corrupción no se salva el Partido Colorado, ni se salvó Fernando Lugo, mucho menos el Partido Liberal. La pregunta que formulamos a nuestros invitados, analistas, va a ser clave, la primera señal y la más fuerte del gobierno de Horacio Cartes, cortar mano de corruptos, Bebito. Bueno, yo te digo lo siguiente. La corrupción en Paraguay no es... En todos lados hay corrupción. El problema no es que haya corrupción. El problema es cuando el sistema es corrupto. ¿Qué quiere decir esto? Que la corrupción existe y no es sancionada. Y existe impunidad. Entonces, ¿qué pasa? Es imitada. La imitación es un rasgo sociológico humano de todos los primates mayores. El concepto de imitación. Si yo veo que él roba y no pasa nada, que él defrauda y no pasa nada, yo imito. Si veo que le cortan la mano, no imito, sencillo. Bueno, ese es un elemento muy elemental de antropológico. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es terminar con la impunidad, porque el derecho no existe sin la sanción. Deja de ser derecho. Y en ese concepto te diría esto, aunque quede mal. La clave la tiene el presidente de la República. Si el presidente no mete la mano en la lata, va a tener autoridad y liderazgo para ordenar el país. Y va a depender de él entonces el futuro del Partido Colorado. Y va a depender su relación con la política, porque cuidado, no solo con el Partido Colorado, sino con los políticos, que es clave. El diseño constitucional exige en el Paraguay un liderazgo fuerte del Ejecutivo y transparente para poder hacer las reformas. Si no, vamos a administrar el pasado. Eso hay que entender muy bien. En el Paraguay, quien quiera transformar el Estado, quien quiera hacer las reformas que necesitamos para pagar la deuda que existe. Ya tenemos la democracia, maravilla, pero no es suficiente. Hay que hacer la expansión económica, que es vital en este momento, sea como sea, tenemos que expandir la economía por lo menos 2 o 3 veces más en los próximos 10 años. O sea, si estamos en 22.000 millones, tenemos que andar 50 o 60.000 millones. Si no, no vamos a sostener el modelo ni siquiera democrático posiblemente y aumentar la equidad. Eso es crucial. Esa es la deuda pendiente aprobada esta materia. Y entonces el presidente lo puede hacer solamente con acuerdo parlamentario, porque esto requiere políticas de Estado majestuosas. Un plan de obras públicas inmenso, de alianza público-privada, por ejemplo. Necesita eso. Y eso pasa por el Congreso. Necesita capaz que colocar deuda o bonos por 2.000 para hacer grandes obras públicas, que hace falta infraestructura. Pero hace falta pasar por el Congreso todo, porque es normal eso. En una democracia hace falta. Y ahí es donde está la clave. Si logra el presidente Horacio Cartes lo que no logró nadie hasta hoy, que despegarse de esa contaminación de la corrupción o de la duda sobre su gestión, que es lo que salpicó a todos los gobernantes en general, sea verdad o no sea verdad, pero le salpicó. Y la política no es lo que es lo que la gente cree que es. Eso hay que entender muy bien. Va a tener el liderazgo político para hacer las grandes transformaciones. ¿Por qué? Porque se va a apuntar en el ciudadano, señores, en el ciudadano que le va a salir a defender el modelo transformador si produce la expansión económica y aumenta la equidad, aunque duela a los que están más cerca del control de los aparatos partidarios. Porque eso es fundamental entender. El liderazgo se logra así, como lo hizo Thatcher, por ejemplo. Thatcher fue un ejemplo que se puede hacer. Ahora, está bien, no te digo que sea igual Paraguay que Inglaterra, pero se nota que se puede hacer con políticos mucho más mañosos incluso. Porque se puede hacer, el liderazgo. Esa es una clave. Pero termino con esto. Esa es una clave fundamental que el presidente haga eso. Y la segunda cuestión, que no podemos olvidar también, que forma parte de esta necesidad imperiosa, es que se reforme la justicia. Porque de nada va a poder un presidente llevar adelante una política clara, transparente y eficaz. Estoy hablando solo en materia de corrupción. De nada va a poder ese es el tema que abordamos poner al principio. Orden en casa si la justicia no funciona. Esa es la otra parte. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y yo plantearía como hizo el Partido Colorado. Cuando cayó en las elecciones del 2008,
modificó sus tribunales con un sistema inédito. No trajimos a mi secretario que va a hacer trampa o que se puede vender, trajimos lo mejor que había. Y cada movimiento traía del otro movimiento y le decíamos, vas a votar de otro movimiento, no de tu movimiento. Entonces, funcionó tan maravillosamente que está el resultado en estos comicios en gran medida. Y así habría que cambiar la Corte, urgentemente, para que el que meta la mano en la lata sepa. Porque la imagen de la Corte baja también a los jueces, eso es así, categórico. Sepa que va a ser castigado. Castigar 3, 4, pero fuertemente. O sea, en síntesis, y se va a alinear la tropa. Es así como funciona. Los órganos de poder deben tener como objetivo fundamentalmente dar señales de que terminó la corrupción en el país. Que se terminó la joda. La impunidad sobre todo. En otras palabras, terminó el carnaval, ¿verdad? La impunidad sobre todo. La impunidad. Mis dudas aparecen en ese estado de situación. Es decir, por un lado, ¿qué tan libre va a estar Cartes para asumir ese liderazgo? ¿Y qué tanto le van a dejar tener ese liderazgo desde su propio partido? Que el día de mañana, no sé, se le puede ocurrir a alguien pasarle la factura por haberle permitido ser candidato en las condiciones que fue. Horacio lo tiene claro, él dijo en el discurso en la Commonwealth, dijo lo siguiente: yo no vine para hacer más de lo mismo. Yo sé que lo que voy a hacer, pero una cosa es el discurso. Te voy a decir lo que dijo nomás. Yo sé que lo que voy a hacer puede terminar en juicio político o hasta magnicidio. Bueno, magnífico, ok. Eso pero digo, una cosa es el discurso. En la cancha se conocen a los pingos. Sí, vamos a ver eso. Uno, si hay alguna factura pendiente y si se la van a pasar o cuándo se la van a pasar. Porque acordate que, y lo dijiste vos, necesita de su parlamento y su parlamento está constituido por una mayoría de su partido. Partido. Pero es el partido que le concedió la venia, cerrando un poquitito los ojos, de ser candidato. Sí, quiero preguntarte algo, Pepe. Y el otro, va a ser el gran debate. Breve pregunta sobre el mismo punto. El presidente de la República, que tenga mayoría parlamentaria, y se debe precisamente a ese corporativismo, ¿se juega más por estar a favor, o debe jugarse más a favor de ese grupo que lo apoya políticamente, o debe obtener un blindaje propio con la aprobación del pueblo? Mira, no sé cuál va a ser la alternativa de Cartes, pero si vamos un poco a lo antropológico, como decía Davidito, un instinto antropológico básico es el de supervivencia, y el del político también. Claro. Si Cartes quiere sobrevivir en una situación de crisis con su partido, como político y como presidente, probablemente va a tener que entregar cierto tipo de condicionamiento que le ponga a su partido en algún momento. Convengamos que en la base de todo eso está un poco el deseo que manifestaba Bebito. Yo creo que quizás haya gente que pueda comprender dentro de la ANR que hacer bien las cosas le permite seguir estando en el poder. Pero aquí hay dos elementos fundamentales también para mí en el tema de la corrupción. Es decir, ¿por qué hablamos de corrupción en este país siempre? Porque es la causa de muchos males y sobre todo de la pobreza extrema. La simetría más grande viene de la corrupción. Claro. Entonces, cuando viene un candidato, un presidente que te dice voy a luchar contra la pobreza, hay dos cuestiones fundamentales que hacer. Una, en términos genéricos, que es acabar con la corrupción, y se acaba con la corrupción ejercitando la lucha contra la impunidad. Es decir, cortando manos, como se dice. Lo explicaba muy bien, Bebito, no hace falta agregar un ápice. Lo segundo es una cuestión mucho más administrativa. O sea, si un presidente me dice, y un parlamento o un partido que tiene mayoría en el parlamento dice, vamos a luchar contra la pobreza, y no me cambia el modelo presupuestario, me está jodiendo. O sea, hay que cambiar la matriz presupuestaria. Es correcto. Esto ya lo dijeron otros, lo dijeron todos. Hasta Lugo lo dijo, y no lo hicieron. Lugo se excusó, obviamente, en que no tenía mayoría parlamentaria. No la buscó nunca tampoco. Y no la buscó. No la buscó porque el camino fácil que encontraron era generar más
la maquinaria prebendaria. Pero Cartes tiene mayor posibilidad de lograrlo si realmente se lo propone, porque tiene un acompañamiento inicial bastante interesante. Yo creo que tiene la posibilidad histórica de lograrlo si lo quiere y si es capaz de concertar con su propio partido. Hay una cuestión que dice Pepe que es muy importante. Hubo 2 presidentes que fueron víctimas de juicio político porque eran autistas soberbios, que fue Raúl Cubas y Fernando Lugo. Pues si hubiesen tenido el mínimo reflejo político, como dice él, de sobrevivencia, cualquier presidente de comité o seccional no caía en su situación. Vamos a ser sinceros, pues no tenían el más mínimo tino político, porque no conocían lo que es la negociación, que es parte esencial de la política. Y cuidado, cuando hablamos de negociación, no quiere decir negociar un pacto payaguá, digamos, ni Poncio Huipe, sino negociación como existe en cualquier sistema democrático del mundo. Bueno, me da esperanza, no digo que va a suceder, aclaro, me da esperanza que el señor Horacio Cartes, que ganó la elección, es un negociador nato, viene de extracción, donde la negociación es consustancial desde el punto de vista de su práctica personal. Pero también sé que va a negociar con varios leones. Habla de tu partido. Varios leones, muy difícil de administrar, esa es la realidad. Pero también creo, y le digo con sinceridad, me convenció esto, el que tiene todo, ¿quiere más o quiere la gloria? Decía Trasímaco en los diálogos de Platón, que hay un momento en que la bolsa o la gloria, y bueno, el estadista es cuando prefiere la gloria que la bolsa, ¿no? Sí. Y bueno, ojalá, pero ojalá. Antes de la pausa, quiero leer 3 mensajes, Andrés. Pero es difícil, pero ojalá. Claro que sí. Un mensaje se refiere al bloque anterior, porque quedó un saludo de Félix Arnaldo Paredes. Cumplimos con estos mensajes porque nos reclaman posteriormente que no leemos, ¿verdad? Está bien. Y entonces, gracias al doctor Ozaguiar por su excelente desempeño en la OEA, por su gran patriotismo, que siga así y lo apoyo en el caso de que sea canciller. Soy Félix Arnaldo Paredes. Ese fue el último mensaje del bloque anterior. Felicito al programa. Quisiera saber si en la opinión del doctor Cano Radil, en el gobierno Cartes habría la posibilidad de llamar a una constituyente, pregunta Carlos. Esto vamos a responder después de la pausa, doctor Cano Radil. Oscar, qué bueno está el programa y tus invitados. Felicitaciones. Creo que hubo un voto castigo. Adelante. Y otra pregunta dice, ¿por qué el doctor Cano Radil no contribuye para la democratización? Bueno, vamos a preguntarle por qué no contribuye. No sé por qué preguntan esto, pero muchos hombres proclaman cada uno su bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice, este es un proverbio, es un versículo bíblico que hace referencia precisamente a la necesidad esa que estábamos hablando hoy, de que se limpie el corazón del hombre, la mente y la intención y la actitud, no es de ir siempre hacia los aspectos que le puedan solucionar sus problemas económicos, no importa a costilla de quién y de qué. De modo que hay muchos mensajes, Pepe, también saludos para vos de parte de unos compañeros de trabajo. Sí. Yo mejor no leo los mensajes que recibo en mi grupo de WhatsApp. No. Ya estamos enseguida a la vuelta del corte, Andrés. Y hoy es el Día del Libro y por supuesto nosotros tenemos como todas las noches, no solo porque sea el Día del Libro, te recomendamos una buena lectura. Agradecemos a los amigos de Reflexión, Música y Libros por la recomendación de todas las noches. ¿Cómo criar jóvenes de una fe sólida? Es el título que nos recomiendan esta noche Reflexión, Música y Libros y pueden encontrarlo en su local ubicado en Eusebio, Ayala, casi República Argentina. Uno de los temas pendientes, y ahora saliendo ya un poco del tema del coloradismo y del retorno y de las mañas y de la corrupción, etcétera, es esta famosa tercera fuerza. Hoy podemos hablar de que la izquierda ha logrado un número importante en el Congreso Nacional, mucho más de lo que lograba Fernando Lugo. ¿A qué se debe esto y cómo ves el panorama, Pepe? ¿Se consolida como tercera fuerza en este tiempo? ¿Realmente lo van a lograr? No sé, yo creo que eso todavía está por verse. Pero, ahora lo que tienen es número. Claro, y la verdad que tampoco son números muy
tan relevantes como para hablar de una tercera fuerza, porque si vos ves la conformación de bancas, básicamente no da para juntar todos esos pequeños escaños, no da para alcanzar ni siquiera la primera minoría. Es decir, creo sí que aquí ha habido una... Lugo arrastró votos, eso sin duda. Lugo arrastró votos y arrastró votos de un sector grande de la izquierda. Fíjense cómo, en contrapartida, Ferreiro llevó la mayor cantidad de votos para la candidatura a presidencia y Lugo la mayor cantidad de votos para para el Parlamento. Que es lo que siempre se dijo. Claro, que es lo que siempre se dijo y que era la conjunción, digamos, posible y perfecta de la izquierda si estaban juntos. Claro. Incluso hasta podría haber potenciado la cantidad de presencia parlamentaria. No sé si a competir a nivel presidencial. Sí, pero potenciaba. Pero potenciaba mucho. Ahora, ¿cuál va a ser el papel ahí? Y bueno, uno piensa. Lo que pasa es que cuando se deja llevar por los discursos de la gente de izquierda, uno cree, le tenemos a los progresistas enfrente. Y no están así. Tuvieron 4 años para demostrar que fueran realmente progresistas e hicieron exactamente lo que hicieron los partidos conservadores a lo largo de casi 100 años. Claro. ¿Y tiene relación, doctor Cano Radil, esa pregunta formulada por el televidente de que si habría condiciones de que Cartes llame a una constituyente, analizando este escenario político, cómo estaría conformado el nuevo Parlamento? Yo te diría que en las elecciones del 21 de abril también hay otro dato muy, muy importante. ¿Cuál? Que es que el Congreso se giró más a la izquierda, como cuerpo colegiado. Ese es dato muy importante. El Congreso paraguayo en las elecciones del domingo giró unos grados más a la izquierda de lo que era el Congreso anterior. Recuerden que Patria Querida y UNAC, que tenían en total 14 bancas, de pronto baja a 2 o 3 bancas. Y esas bancas se reparten a la izquierda y al Partido Colorado, que no es lo mismo incluso que UNAC o Patria Querida. Pero, Bebito, disculpame que te interrumpa, pero ahí es donde yo hago lo puntual. Es decir, para mí, claro, formalmente hablando, teóricamente hablando, eso ocurre. Pero en la práctica eso no se ve ni se siente. No, pero veremos. Pero ni parece que va a ocurrir. Pepe, el hecho objetivo que giró más a la izquierda. No, pero objetivo en qué? En la pertenencia que se autoasume los de la izquierda, porque la mayor... No, veremos la práctica. Ahora, bueno, pero a eso voy. Pero ya llegó el gobierno y no se vio. Este gobierno de izquierda no movió un ápice del presupuesto nacional, por ejemplo, para cambiarlo y convertirlo en un presupuesto algo más progresista. ¿Quiere decir entonces de que pero yo creo que va en números pero no en ideología? No, en coherencia yo diría, en coherencia es lo que ha perdido. Hay un problema, o sea, la izquierda tuvo un grave problema. No sé si hay tiempo de explicarlo, pero el problema de la izquierda es profundo con el tema Lugo. Porque Lugo le sirvió como instrumento para capturar votos, o Lugo le sirvió como instrumento para ganar una elección, pero era lo más antipolítico para gobernar o para conducir, porque no sabe conducir nada. Lugo no podía conducir un kiosco, no pudo conducir una vida privada, no pudo conducir una familia, no pudo conducir nada. ¿Y quién era el conductor, Bebito? Y ahí es lo que para mí hubo el problema. Hubo varios centros, los mismos Lugos en una actitud muy sincera dijo que él tenía 3 polos de poder que estaban enfrentados, 2 de izquierda y uno liberal, que no era él, incluso ningún polo era el suyo. Bueno, eso demuestra un problema de fondo. Nuevamente Lugo trajo votos, pero no sé cómo evolucionar. Lo que yo digo es lo siguiente, giró, muy bien. Veremos cómo se comporta, como Horacio Cartes, como el Partido Colorado, como la izquierda, pero giró objetivamente. El pueblo paraguayo, gracias al luguismo, que siempre lo sostuve, iba a avanzar hacia la izquierda un porcentaje X. Ahora, tienen desafíos, obvio. Por ejemplo, si siguen manejándose por caciquismo, no tienen ningún futuro. Ellos tienen posibilidad de tener un bloque de 12 personas, no es macana. En un parlamento, tener un bloque de 12 personas, no es macana. En el Senado, sobre 45. Puede ser el fiel de la balanza si tienen inteligencia. Si no se radicalizan mucho y si no se vuelven tan pragmáticos tampoco. O sea, ahí es donde está el rol opositor, que debe ser inteligente. Resulta que la calidad de un gobierno no depende tanto del gobierno, sino de la calidad de la oposición. Eso hay que entender bien. Es como un partido de fútbol.
vos jugás de acuerdo a la exigibilidad de tu adversario. Así es la política, porque la política es un sistema. Quiero leer un mensaje para ir rápidamente porque son los últimos segundos, pero una consulta dice, consulta para los invitados, ¿por qué Patria Querida termina así estas elecciones? ¿De quién? ¿Pepe? Yo creo que el partido Patria Querida va a hacer todo un retiro para hacer la evaluación de esto. Ahora, creo que básicamente está en un error estratégico clave y puntual. ¿No están sabiendo llegar? No. Bueno, también en cierta medida sí. No ha llegado a la gente, pero el error estratégico político en esta elección es haberse presentado con una candidatura a presidente que sabían bien que no iba a calar. Y perdieron tiempo y recursos en eso, en vez de apuntalar lo que tenían como fortaleza, que eran sus candidaturas parlamentarias. Así de sencillo para mí, por lo menos. También eso es correcto desde el punto de vista de la instrumentalidad de la campaña, pero hay un problema estratégico político de fondo. Nadie puede ocupar el espacio de los partidos tradicionales siendo un grupo tradicional, sin historia. En el Paraguay lo que estaba vacío es el centro izquierda, democrático, progresista, pero el pensamiento más bien tradicional ya está lleno, con el Partido Colorado, y un sector grande del Partido Liberal. Y nadie va a hacer mejor la tarea en esa línea ideológica que los partidos tradicionales. O sea, ellos fueron a disputar un espacio que no existe vacío, que está demasiado lleno, si usted quiere. Lo que estaba vacío en el Paraguay y lo que se llenó el 21 de abril, por eso esta elección está equilibrando incluso el modelo político, es el centro izquierda. Y un parlamento necesita un centro izquierda fuerte. ¿Para qué? Para que se pueda equilibrar. Porque ¿qué es la democracia? Una poliarquía, que tiene varios poderes que se vayan equilibrando para que a su vez ninguno pueda imponerse más allá de lo necesario, de lo justo. Muy bien. Me río nomás, porque recién dijiste izquierda, ahora decís centro izquierda. Dentro de un rato vaya a escracharte porque le tratás de centro y es de izquierda. Bueno, sí, aparte hay matices. No, pero digo en broma porque... Aparte hay diferencias. Yo creo que ahí está mezclado, por ejemplo, como los más radicales con los menos radicales, pero habrá que buscar una fórmula que el PT no es imposible. Por ejemplo, la concertación... Pero acordate, Bebito, que entre los grupos autodenominada izquierda, siempre le ha sido difícil lograr consenso y acuerdos. Sí, pero eso es típico de una etapa de inmadurez, de una adolescencia política. ¿Vos crees que ya están maduros? No, todavía no. Todavía no. Están logrando la primera hazaña, que es gracias al luguismo ocupar un espacio. Ahora bien, vamos a ver cómo administran ese poder electoral. ¿Por qué? Porque en Uruguay costó mucho construir el Frente Amplio, donde se juntaron también igual que acá. El PT, otro experimento que se costó mucho, y cuando llegó el poder hubo sangría y expulsión. En Chile costó muchísimo construir, 20 años, 10 años. Vamos a ver cómo ocurre y después de derrotas catastróficas. Naturalmente que este tiempo de transición hasta el 15 de agosto nos va a dar tiempo para ir analizando. Quiero agregar algo más, porque ahora ya nos están echando. Pero una última frase, recuerden, si el Partido Liberal Radical Auténtico no hace una profunda autocrítica, y se lava la cara y saca más o menos toda su cúpula y trae a otra gente y abre el partido en serio, el contendor más serio del Partido Colorado en el 2018 va a ser la izquierda. Bien, estamos llegando al final. Gracias, Pepe. Estamos muy complacidos por tenerte, Pepe, esta noche. Doctor Cano Radil, como muchas gracias por la invitación. Y vamos a seguir charlando. Impone tiempo de análisis, este tiempo impone también evaluar el futuro gabinete del presidente Cartes. Todo esto está ya procesándose en estos momentos y nosotros aquí en Siglo a Siglo les iremos haciendo las propuestas respecto a todo esto que nos gusta. Estamos en instantes para la parte final de Siglo a Siglo agradeciéndoles la atención.